Hola, muy buenas tardes a todos. Ok, muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos ya en la última sesión de la semana 2, correspondiente a la unidad 2, denominada Diseño del Proyecto de Solución, donde el propósito principal de esta semana es el de esquematizar y analizar la viabilidad de un proyecto a través de la etapa de organización. Muy bien, entonces, lo que nosotros estamos visualizando de la sesión pasada era cómo nosotros debemos estructurar correctamente la fase de organización con respecto a la distribución de cada uno de los recursos que debemos de emplear para la tabla que nos está solicitando la plataforma. Ahora bien, como pudimos ver, cada uno de los recursos que nosotros empleamos para un proyecto de investigación o un proyecto de cualquier índole son de naturaleza propia y son muy indispensables para poder realizarlo. Ahora bien, otro punto muy importante que he estado visualizando en algunas de las entregas ya de las actividades que han subido a la plataforma es que no están haciendo caso omiso con respecto a cada uno de los recursos que se necesitan para elaborar un proyecto. En el emplear no aplica, en el emplear no necesito, emplear palabras como recursos humanos yo mismo, o que solamente coloquen un perfil dentro de los recursos humanos. Esos proyectos que todavía están a tiempo de corregir, porque en su caso, a partir de que ya, porque hoy es el último día de trabajo que tengo para con ustedes, salimos en un receso vacacional, las calificaciones que queden asentadas ya no se van a modificar. Esto quiere decir que si los reprobaron, automáticamente no va a haber la segunda oportunidad para que ustedes lo corrijan. Por eso es muy importante que ustedes tomen a consideración cada una de las recomendaciones que les hicieron en la sesión pasada. Ángel, Melissa, de acuerdo a la que vimos en la sesión pasada, el recurso financiero, teníamos dos opciones para poder emplearlo. Una, la primera es que ustedes analicen y reflexionen acerca de la sociodemografía de población con la que están trabajando y hagan un estimado acorde, ¿sí?, a cada uno de los recursos. Recordemos que en cada columna le solicita algo específico. Recursos materiales solo van los bienes tangibles. O sea, recursos materiales como computadora, lapiceros, ahí no se colocan acciones. He estado viendo que colocan acciones. ¿Con qué van a hacer, por ejemplo, con un lapicero? Escribir una hoja, está mal. Recursos tecnológicos, solo les solicitan las tecnologías que van a ocupar, ya sea software de gestión de proyectos, software de la computadora, Microsoft Office, el GPS a lo mejor que vayan a utilizar, el celular, la impresora, que son tecnologías, el Internet, más no solicita que ustedes coloquen acciones, ¿sí?, que van a realizar con eso. Por ejemplo, colocan, por ejemplo, gasolina para un automóvil, que automáticamente está mal. En recursos financieros, como les compartí, es estimar el costo. El recurso financiero es la suma del recurso material más el recurso tecnológico más el recurso humano. Entonces, la suma de estos tres me va a dar el costo total del recurso financiero. Yo puedo estimarlo con base a la temporalidad de mi proyecto, que es de un año más, y adicional lo puedo emplear acorde a una sociodemografía de población. ¿Qué pasa si yo coloco dinero para copias, dinero para el Internet? Está mal. ¿Por qué? Porque no estamos tomando en consideración cómo vamos a pagar el recurso tecnológico y cómo vamos a pagar el recurso humano. Solo estamos enfocando realmente a utilizar palabras que no tienen una reflexión acerca del tema. Entregar por entregar una actividad no cumple con los aprendizajes esperados. Es muy importante que el estudiante reflexione acerca del tema, acerca de la etapa de organización. Preferentemente es una parte tan importante para demostrar la viabilidad del proyecto, para diagnosticar si realmente el proyecto se puede llevar a cabo o no. Otra de las oportunidades que yo les ofrecí en la parte de recursos financieros es que solo utilicen la palabra dinero en efectivo. Que esa palabra la copien y la peguen sin colocar ningún monto.
¿sí? Para que no se calienten la cabeza, pueden copiar y pegar la palabra dinero en efectivo solo en esa columna. Todas las demás columnas sí tienen que ustedes reflexionar qué tipo de material, qué tipo de recurso tecnológico, qué especializaciones voy a requerir. Que de igual manera es muy importante, hay una gran diferencia entre colocar una persona que me asista, no es una descripción de un perfil, ¿sí? Tenemos que reflexionar que cuando el ejemplo que les da la plataforma es una persona con conocimientos en comercio, una persona con conocimientos en administración, una persona con conocimientos en soporte técnico. Ah, ahí sí. Entonces yo ya tengo qué funciones van a realizar cada uno de los perfiles que yo voy a ocupar. O en su caso, como yo les compartí, que ya pueden colocar el perfil, ya sea el técnico en informática, ya sea el administrador, el líder de proyecto, que no debe de faltar en ninguno de los rubros. Evitar el famoso yo, evitar nombres propios porque no es lo que solicita. Por eso precisamente me tomé la hora de la última sesión para abordar todo lo que iban a realizar, porque realmente les comparto, la función como asesoría virtual no es decirles qué van a hacer de su tarea, qué van a hacer de cada actividad integradora. La función de la asesoría virtual es que el estudiante reflexione qué es lo que va a entregar, qué producto le están solicitando, con el fin de que el estudiante investigue, indague por qué son importantes cada uno de los recursos. Porque es tan sencillo que nosotros agarremos y subamos la tabla y le pongo a todo, no aplica, y a todos le pongo 10. Pero entonces entraría yo también en un error de colocarle a un estudiante una calificación que no merece. ¿Sí? Porque no está reflexionando que tanto cada uno de los recursos que dentro del proceso administrativo están colocados son necesarios para poder realizar un proyecto. Y aquí, como les compartí en la última sesión, si yo no los coloco, si yo pongo no aplica, si yo pongo no lo necesito, ¿por qué no lo necesitas? ¿Tienes el suficiente dinero para solventar un proyecto social de un año o más? ¿De dónde va a salir el recurso? Préstamos, ¿cómo le vas a hacer el préstamo? Donaciones, ¿cómo vas a solicitar la donación? O sea, hay que reflexionar todas esas partes precisamente. Si yo coloco un monto, ahí sí. Yo no estoy preguntando cómo van a sacar ese monto. Me ponen 50,000, 60,000 pesos para una tarea. Está bien, porque estamos hablando que están trabajando a lo mejor con un proyecto local. Estamos hablando que una cantidad más o menos de 5,000, 6,000 personas. Pero ¿qué sucede si me colocan 500 pesos? Yo les preguntaría, ¿cómo van a solventar el gasto material? ¿Cómo van a solventar el gasto tecnológico? ¿Y cómo le van a pagar el recurso humano? Porque el recurso humano no va a trabajar gratuitamente. El recurso humano necesita, por eso precisamente la plataforma les pone un ejemplo de honorarios para quien realice la actividad, pero la palabra honorarios es única y exclusivamente para el recurso humano, porque la palabra honorarios dentro de la definición nos dice que es el pago que se le realiza a una persona por el servicio ofrecido. Entonces, he aquí la diferencia entre el honorario que solamente cubre al recurso humano y el pago de los demás recursos, cómo lo van a realizar. Y por ello, era la importancia de que ustedes empiecen a reflexionar. Lucía, desconozco de verdad, y eso lo he tomado desde la última sesión, que bueno, de la primera sesión, yo no conozco absolutamente qué trabajaron ustedes en su módulo 22. Yo estoy muy abocado al módulo 23, pero con el proceso administrativo. Sé que el módulo 22 es un módulo de resolución de problemas que no tiene mucho que ver con el proceso administrativo. Por los años que he estado dentro de Prepa en línea C, he visto que la mayoría de los estudiantes cuando llega a módulo 23 desconoce la estructura idónea de un proyecto. Entonces, si ustedes realizaron sus actividades y sus tareas en ese módulo, yo no puedo saber si realmente están bien o están mal. Si ustedes lo vuelven a colocar así, y yo lo visualizo y veo que no tiene la estructura que debe contener una actividad y una tarea, lógicamente lo tengo que poner dentro de la retroalimentación y al final, si no puedo, si está bien, lógicamente voy a pasar la actividad, pero si está mal, tengo que solicitar esa parte de volver a hacer la actividad si en su caso cumple con el tiempo para hacerlo. Vamos a ver. Ángel Melissa, de hecho, la computadora entra tanto como un recurso material como un recurso tecnológico. Puedes ponerlo en ambos, ahí sí, y tanto la computadora como el celular. Mm,
Sí, Patricio, de hecho, con que tú pongas hojas de colores no pasa absolutamente nada. A lo que sí voy a llegar es de que no debemos de colocar qué acción vamos a realizar con esas hojas. Si las hojas las vas a ocupar para imprimir, para hacer encuestas, no importa. El recurso, la reflexión que solicita la fase de la semana 2 es que ustedes analicen que el recurso material son todos los bienes tangibles. El recurso tecnológico son bienes tanto tangibles e intangibles también porque entran tecnologías. El recurso financiero es solo el pago o la moneda que vamos a utilizar, o sea, el recurso, la cantidad de dinero, pero como les vuelvo a compartir, ahí sí, si ustedes no lo quieren colocar con base a la estadística, solo coloquen la palabra dinero en efectivo. Y el recurso humano, lógicamente, son los perfiles idóneos o las actividades que va a realizar cada uno de los puestos para que en su fase 4 ustedes elaboren su organigrama. Mm, Patricio, si por ejemplo tú me colocas que lo vas a sacar de cuotas vecinales, yo te preguntaría dentro de tu retroalimentación, ¿cómo le harías si realmente la gente no accede a dar cuotas vecinales? Por eso precisamente es la parte que deben de reflexionar. No coloquen cuotas vecinales, coloquen o colocan montos acordes a un proyecto social o coloquen solo la palabra dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque si ustedes colocan cuota vecinal, si un vecino o la sociedad te dice, no, es que no quiero, y va a pasar, y estamos hablando de concientización social. Recordemos que concientizar es uno de los actos que requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo para que la sociedad coopere. Entonces tenemos que reflexionar en esa parte de poder decir, ¿qué pasa si a lo mejor el 50% de la sociedad no quiere cooperar? Ahí se queda mi proyecto. ¿Por qué? Porque yo realmente no obtuve el recurso financiero para poder financiar todos los demás recursos y para poner en práctica las actividades y tareas. ¿Y dónde va a impactar esto? Va a impactar en la siguiente semana. Cuando ustedes realicen su cronograma de trabajo, ustedes van ya a colocar los tiempos que colocaron en su objetivo general, por ejemplo, 2024, 2025, van a dividir 12 meses dentro de 3 momentos, entonces van a distribuir los tiempos, ustedes van a darse cuenta que a lo mejor no distribuyeron correctamente los tiempos. Entonces, esa es la manera que debemos de realizar. Por ejemplo, eh, vamos a ver. Es correcto, Patricio. O sea, a lo que voy con esto es de que me voy a regresar nada más, voy a abrir la plataforma porque me gustaría que vean esta parte. Todo lo que ustedes ven dentro de los recursos que les ofrece la plataforma, pueden ver que hay un contenido semanal. Dentro del contenido semanal hay una etapa que se llama etapa de organización. Dentro del proceso administrativo se indica que cada uno de los recursos son importantes para la elaboración de un proyecto. No hay un recurso que pese más y que pese menos. O sea, que cada uno de los recursos son indispensables para su realización, que de hecho esa es la presentación que le iba a mostrar. Ahora bien, les dice, realiza una tabla en la que incluyes actividades, tareas y recursos. Por eso precisamente les dice, realiza una tabla en la que incluyas, no en las que ustedes consideren que deben de incluir, porque sería diferente la actividad, porque les dice aquí, ¿qué producto entregarás? ¿Qué es lo que vas a realizar? Y se realiza una tabla en la que incluyas los recursos. O sea, yo no puedo decir, para mí, como les compartía, sería tan sencillo y realmente sería fácil para mí agarrar y decir, todo está perfecto, les pongo 10, pero no, porque al final cuando ustedes egresen de prepa en línea CEP y continúen sus estudios de preparación profesional, van a ver esto, pero más a profundidad, donde ahí sí van a tener que determinar cuántas computadoras, cuánta cantidad de hojas, cuánta cantidad de tinta, cuánto en litros van a tener que sacar, por ejemplo, si hacen un proyecto o estudian administración, ¿cuántos litros de gasolina van a ocupar para su proyecto? Si es un proyecto de inversión, si es un proyecto de un microproyecto, un macroproyecto, un proyecto de ampliación, un proyecto urbano. Entonces vamos a definir diferentes tipos de estudios donde van a poner cuántos recursos tecnológicos, cuánto tiempo lo vas a ocupar, cuánto recurso humano exactamente van a necesitar, que si dos ingenieros, 4 arquitectos, 3 abogados, etcétera, 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 porque todo esto
se desglosa dentro de un estudio financiero en un balance general y un estado de resultados, donde vamos a desglosar un estado de pérdidas y ganancias para determinar la utilidad de la empresa o la utilidad del proyecto. Toda esta información les va a servir simplemente para determinar algo que se llama TIR, BAN y DPN, que es tasa interna de retorno, valor presente neto y el valor actual neto, que son fórmulas para determinar la factibilidad del proyecto. Una vez que ustedes conocen la viabilidad, o sea, que el proyecto es viable, quiere decir que el proyecto ya tiene la solvencia económica, o sea, tiene la capacidad de endeudarse. Ah, yo ya tengo la capacidad de endeudarme, entonces yo ya puedo contraer préstamos financieros. Esa es la noción que tiene cada una de las columnas. Entonces yo desgloso actividades, las tareas, pongo los recursos materiales, pongo los recursos tecnológicos que yo considero por tarea. En el recurso financiero pueden ocupar la cantidad aproximada a la población a la que ustedes van a trabajar, o en su caso me copian y me pegan la palabra dinero en efectivo y yo se las doy por buena en esa columna. Y en recursos humanos es que ustedes reflexionen. Para mí es más sencillo o es más fácil que ustedes, si ya conocen el perfil, lo pongan ahí. ¿Por qué un proyecto no puede solamente trabajar con una persona? Porque es un proyecto que no va a tener viabilidad. Por eso la fase se llama viabilidad. Un proyecto, de acuerdo a lo que decía Adam Smith en la parte del proceso administrativo, te indica que un proyecto no puede sobrevivir con tan solo una persona, porque no estamos hablando de que vamos a concientizar a 10, a 15, a 20 personas, sino estamos que vamos a concientizar a miles de personas y que son proyectos que se mantienen en constante movimiento. Por eso y precisamente cada una de las actividades, cada una de las tareas requiere de una especialización, o sea, de una función principal. Que yo diga, a lo mejor, pues a lo mejor no necesito tantos especialistas, voy a requerir a lo mejor de un ingeniero, a lo mejor de un técnico, pero voy a requerir también de ayudantes en general, de una secretaria, de alguien que se dedique a pagar la nómina que yo no lo sé hacer, de un nominista o un administrador, de un contador que se encargue de llevar las cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que vamos a analizar para poder entregar esta fase. Que de igual manera, como les compartía, esta fase es crucial porque al final, de igual manera, le solicita el cronograma, el diagrama de flujo, perdón, o el diagrama de procesos, que es que ustedes elaboren de una de las fases, porque es importante que esté colocada las tareas que están dentro de la fase, porque si solo hago la alusión de colocar lo que yo considero o copiar, porque ya he visualizado algunos de los diagramas de flujo que han subido y que solo son copia y pega de lo que trabajaron en módulo 22, no está cumpliendo con los aprendizajes esperados del módulo 23, que es de las actividades y de las tareas, porque estuve indagando y estas cuestiones son que en su módulo anterior ustedes necesitaban solamente de una de las tareas o una de las actividades. Aquí dentro de las instrucciones de módulo 23 es de una de las fases para que ustedes puedan conocer cuáles son las estrategias que van a emplear dentro de cada uno de los caminos que surjan en la toma de decisiones. Y era lo que veíamos, qué elementos son los que ocupamos para elaborar un infograma, el óvalo alargado, las flechas de comunicación, o las flechas de trabajo, el rectángulo de información, el romboide de toma de decisiones, caminos alternos. ¿Y estos caminos para qué nos sirven? El camino del sí o camino del no. Por ejemplo, tomar café caliente, sí, no. Ah, sí, entonces compro mis galletas, sí, no. Ah, me sirve por, en dado caso, llegar a pasar algo. Yo ya tengo estrategias para poder solventar cualquiera de las problemáticas que llegaran a pasar. Ahora bien, esa es la importancia que debe de contener su fase 3 y que en la fase 4 es simplemente, si ustedes ya conocen los perfiles que crearon en esta columna, es simplemente agarrar, copiar, pegar, elaborar su tabla, desglosan los puestos dentro del organigrama y simplemente contestan a las preguntas. Por eso las fases están muy interrelacionadas. Como les compartía, fase 1 está interrelacionada con fase 2, planeación, justificación. Semana 2, organización. Entonces yo tengo la etapa aquí de hacer la distribución de los recursos y la fase de la división del trabajo dentro de la elaboración de un organigrama. Pongo los puestos, el encargado del proyecto, líneas de comunicación, pongo los puestos que van a estar bajo mi mando. Todos los que ustedes coloquen son puestos que van a estar bajo su mando.
Quiere decir que no deben de poner ni un solo puesto de órdenes gubernamentales porque no pueden estar bajo su mando. Todo lo que emplean como recurso humano son todas aquellas personas o colaboradores que van a estar bajo su mando, como si yo los contratara. Véanse o visualícense en este momento como si fueran reclutadores de personal. Yo no, si a mí me colocaran dentro de una fase el delegado, el presidente municipal o una organización gubernamental, en la retroalimentación ustedes lo que van a visualizar es cómo ustedes tendrían jerarquía de mandos sobre una institución o sobre un puesto de nivel jerárquico gubernamental, porque sería imposible. O sea, relativamente no podríamos nosotros delegarle o asignarle tareas al presidente municipal o que yo diga, ah, el presidente usted va a ser encargado de hacer esta actividad. No se podría porque no es, él no está bajo mi mando, o sea, yo no lo voy a contratar, él está contratado. Entonces, esas partes son las partes que el estudiante debe de reflexionar. Sin embargo, siempre me tomo a la tarea de poder mostrarles esa parte de profundidad para que ustedes lo conozcan. Sé que a veces las instrucciones a veces son un poco confusas o que a lo mejor yo diría, yo ya las conozco porque pues yo estudié esta parte de administración y aparte trabajo como evaluador de proyectos, aparte me dedico a hacer proyectos de inversión y proyectos de lotificación urbanística. Y esta parte es muy importante y es algo que yo domino al 100%. Ahora bien, de lo que yo les quería explicar en esta presentación es, me voy a adelantar esta parte para que ustedes puedan ver la estimación de cada uno de los recursos. Voy a presentar este precio. ¿Ok? Les dice, importancia de los recursos. Saber cómo asignar recursos permite a los inversores mantener el control del proyecto de principio a fin. Al asignar recursos pueden asegurarse de tener suficientes medios para llevar a cabo las tareas del proyecto. Asignar recursos también ayuda a determinar cuánto tiempo les tomará completar una tarea y si se realiza un seguimiento de los costos, cuánto costaría la misma. ¿Cuáles son los recursos que son importantes para un proyecto? Recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales y recursos tecnológicos. Y esto no lo digo yo, no lo dice Pepanina Ter, lo dicen miles de autores que han pasado por procesos administrativos para la creación de cada uno de los recursos importantes para la elaboración de cualquier tipo de proyecto. Ahora, ¿cómo estimamos correctamente los recursos? ¿Cómo hacer correctamente la planificación y estimación de recursos de un proyecto? Dice, el éxito de la gestión de un proyecto se apoya en el proceso de estimar correctamente los recursos de las actividades que lo componen. Estos deben ser determinados por la dirección del proyecto. ¿Y quién es el director del proyecto? Ustedes, lo antes posible, idealmente antes de que el proyecto se ponga en marcha. Por eso les compartía que lo que estamos realizando nosotros es un anteproyecto. Antes de que nosotros pongamos en marcha, ya debemos de conocer la importancia de cada uno de los recursos. Eh, Aldair, sí, de hecho, Aldair, en la parte de la fase 4 es una tablita como les compartí la sesión pasada, donde ustedes coloquen el nombre del puesto, de los que crearon en su tabla de recursos humanos, los perfiles, va a ser, por ejemplo, líder de proyecto, el director de proyecto o, por ejemplo, secretaria, ayudante general, y van a colocar en la siguiente columna la descripción del perfil. ¿Qué personas o qué tipo de situaciones creen que consideren idóneas? Por ejemplo, una persona de 18 a 29 años, que tenga capacidad de responsabilidad, que sea proactivo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ustedes consideren que sea necesario. En la tercera columna van a colocar en qué fases del proyecto va a intervenir, ya sea en fase de inicio, fase de desarrollo o fase de concreción, de acuerdo a lo que ustedes colocaron en su columna de recursos humanos. Y en la última columna van a colocar las actividades que va a realizar. Y de hecho, voy a salir atrás de la presentación para que ustedes vean. En la fase 4 lo solicita, por esto se los pongo porque sí, también a veces pasa que
colocan solamente información y no es lo que pide la reflexión de esta fase. Aquí les dice qué hacer. Identifica las actividades y tareas de tu proyecto que pueden requerir la participación de alguien más, o sea, que ustedes pueden adecuarle aún más puestos. Puedes retomar la información incluida en la tabla de la fase 3, o sea, de la columna de recursos humanos. Define las características del perfil, las etapas del proyecto en las que podría colaborar y cuáles son las acciones que va a realizar. No, en la tabla, Leir, no es necesario que lo ordenes jerárquicamente. La tabla, ahí sí lo puedes poner como sea. La jerarquía va dentro del esquema de jerarquía que solicita. El esquema de jerarquía, como les compartí en la sesión pasada, es un organigrama. Ahí sí va el orden jerárquico. ¿Cómo va la distribución de cada uno de los puestos? ¿Quién va a ser el jefe de quién? ¿Con quién me voy a comunicar? Y así consecutivamente de acuerdo al tipo de esquema de jerarquía que ustedes escojan, ya sea esquema matricial, esquema jerárquico, esquema de pastel, esquema de tipo árbol, cualquier de jerarquía que ustedes utilicen, o esquema tipo piramidal. Y posteriormente van a responder a las preguntas, estas indagatorias, es todo, y sus fuentes de información, y es todo lo que ustedes van a realizar. Como igual les compartía en la última sesión, cuando ustedes colocan en Google, para que no se vayan a confundir, que es un esquema de jerarquía, es lo mismo que un organigrama. Simplemente es el nombre que le colocan a un organigrama de una fase de organización en la que nosotros vamos a distribuir la jerarquía de mandos. Y en el puesto que está el azulito aquí son los mandos más altos. A esto se le llama mandos medios, mandos intermedios, que son esas dos columnas, y la planta base. Aquí en la zona obrera. Entonces ustedes van a ir colocando, por ejemplo, aquí quién es el puesto más bajo, arriba de quién está, etcétera, etcétera, etcétera. Y las interconexiones que deben de estar muy bien interconectadas. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, no coloco bien la interconexión entre el puesto A y el puesto B? Quiere decir que no tiene jerarquía sobre él, pero si yo digo, lo mal conecté, aún así no tiene jerarquía porque no hay una conexión directa. Entonces, esto me va a determinar a mí que no hay una conexión directa de jerarquía y este puesto simplemente está flotando. Es correcto, sería la tabla, el organigrama y las preguntas. Es todo de la fase 4. Lucía, puede ser aquí, ya en esta semana, es como ustedes consideren. Pueden seguir trabajando con las tecnologías, pueden hacer ahora sí libremente en PowerPoint, yo siempre en las retroalimentaciones, porque es una parte de las funciones que nos solicitan hacer, es recomendar, pero no es un que vean, les recomiendo utilizar presentaciones dinámicas, no quiere decir que les voy a bajar puntos por eso, pero siempre van a ver esa parte de una invitación para que ustedes los utilicen, porque como bien les compartí desde la semana 1, todo esto les va a servir a ustedes para su semana final, que van a hacer una construcción web, pero ya son libres de realizar las presentaciones donde ustedes más se les facilite. Claro, claro que sí, ahorita se los muestro, dame un segundito. Voy a darle minimizar a esto y ahorita se los presento. Aquí está. Esto es lo que solicita la plataforma. Hay 1000 formas de realizarlo. Hay otras donde, ahí te les voy a mostrar otra forma, donde muchos estudiantes igual lo han hecho de esa manera, pero es de acuerdo a la creatividad, ¿no? Pero la manera más sencilla para que ustedes sean más rápidos y les agilicen es hacerlo de esta manera muy, muy práctica. Aquí va el nombre del puesto. Por ejemplo, pueden ver que en el primero es el encargado del proyecto, el perfil, capacidad de liderazgo, resolver, lo que ustedes consideren. Etapas en las que va a intervenir, fase de inicio, fase de desarrollo y fase de concreción. Porque como les compartía, el líder del proyecto o el encargado del proyecto, el director del proyecto, es la figura más importante de su proyecto de investigación. O sea, que ustedes son la figura más importante. ¿Por qué ustedes van en las 3 fases? Porque por alguna circunstancia, ustedes cuando lleguen a la semana 3 se encargan de ser supervisores. Van a supervisar
que los perfiles que ustedes hayan colocado debajo de ustedes estén cumpliendo con las tareas que ustedes les asignaron. ¿Y cuáles son las acciones que va a realizar? Ustedes aquí ya ponen, por ejemplo, el encargado es ordenar, administrar y gestionar las tareas del proyecto, lo que ustedes consideren que van a realizar de acuerdo a las tareas que les van a asignar. Esto es lo que ustedes realizarían. Abajito colocarían su organigrama o su esquema de jerarquía. Abajito sus preguntas, sus fuentes de información, que solamente va a ser nada más la recuperación de su módulo anterior. No hay más fuentes, a excepción que trabajen con alguna tecnología emergente. Y sería todo lo que tendrían que entregar. ¿Es correcto? Y a partir de aquí, por ejemplo, yo puedo decir, aquí arriba coloco el encargado del proyecto. Tengo el organizador, bajo mi línea de comunicación, tengo organizador social, tengo a un experto en tecnología, pero el organizador social va a tener una comunicación directa o va a ser su personal de abajo, va a ser los colaboradores, y el experto en tecnología va a tener de subordinado al entrevistador. Punto, se acabó. Yo hice mi organigrama. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, coloco primeramente al entrevistador y que el entrevistador va a mandar al experto en tecnologías? No, pues voy a decir, ¿cómo va a ser posible que un entrevistador tenga más jerarquía que un experto en tecnología? O que a lo mejor aquí sea un puesto de supervisión. Entonces, por jerarquía, primero van el puesto más alto y abajo van los subordinados. Me voy a regresar a la presentación y ok, se acabaron los primeros 30 minutos. Nos conectamos de la liga y nos reconectamos, por favor, para que continuemos con la presentación.